Muy bien, ahí está, gracias. Dice la palabra en Josué capítulo 7, versículo 7. Ah, Señor Jehová, porque hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos. ¿Por qué hiciste, perdón, hice mal el énfasis, por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Te lo voy a volver a leer. Josué decía: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Padre, una vez más, presentamos tu palabra y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que es semilla poderosa que cae en tierra fértil y da fruto al 100 por 1 para tu gloria. Amén. Estamos viviendo días muy especiales y la convicción de que transitamos una nueva etapa se está haciendo carne en muchos de nosotros. ¿Sí? Si ustedes hubieran estado anoche en la reunión de jóvenes y adolescentes acá, quizá lo hubieran percibido como lo percibí yo, como lo percibió Rosa, como lo percibimos los que pudimos estar aquí. Un tiempo tremendo en la presencia de Dios, Dios obrando en la vida de los chicos y cosas nuevas despertándose. Mientras pasábamos el post-reunión y comimos rico, ¿sí? Y además de comer, se armaron las ruedas de charla. Acá Dios seguía siendo levantado y los chicos se reunían en torno a la guitarra para adorar, y además canciones propias, canciones nuevas, canciones de la casa que los chicos cantan, y eso es tremendo, es maravilloso. Y para mí es el anuncio de que estamos viviendo un tiempo distinto, ¿sí? Y esto no es solo un eslogan, es una verdad revelada por Dios que tiene manifestaciones claras y confirmación, ¿sí? Tras confirmación. Ahora, en medio del proceso se manifiestan distintas situaciones, ¿sí? Como en medio de todo proceso. Siempre que uno atraviesa algún proceso, ¿sí? En medio de ese proceso se manifiestan distintas situaciones y hay que enfrentar el desafío. Cuando enfrentas el desafío también hay que sortear las dificultades, ¿sí? Y hay que lucharla, hay que trabajarla, y vienen los obstáculos, y entonces hay que sortear los obstáculos, y uno se pone una meta y hay que alcanzar la meta, y cuando estamos alcanzando la meta vienen nuevas trabas, y así sucede siempre, ¿sí? Cuando estamos proyectándonos en la vida, cuando estamos queriendo alcanzar nuevos horizontes, siempre se manifiestan nuevas cosas, nuevas situaciones que tenemos que enfrentar. A veces esas situaciones son externas, otras veces internas, a veces se manifiestan en nuestro propio carácter, ¿sí? No sé si te pasa, ¿sí? Ah, a ella le pasa, a vos no. Está bien, es verdad. Porque siempre le pasa al de al lado, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con el carácter. Siempre es el carácter del otro, ¿sí? Nunca es el mío. Siempre es él, siempre es ella, siempre es ella. Siempre. Y por supuesto todo eso va atravesado también por otra cosa que son justamente nuestras emociones, ¿sí? Ayer mandaba videíto, como no está lo puedo decir, ¿sí? Mi hijo estaba indignado. ¿Mi suegra está? ¿No está mi suegra? Bueno, siempre todo es culpa de la suegra, ¿vieron? Y también lo puedo decir con libertad porque no está. Pero se va a enterar, sí está grabado, capaz que lo está mirando desde casa. Se llevó a la nieta mayor y no lo llevó al segundo. No, no saben lo que fue, ¿no? Y mi cuñado, yo le mandaba los videitos, le decía, suegra, hacete cargo, abuela,
¿sí? Aprovechaba. Y mi cuñado dice, ¿está trabajando Dios con su carácter? Y digo, yo creo que sí, ¿no? Con esa impotencia, el berrinche que hacía. Se durmió una siesta, se despertó de la siesta y yo dije, qué bueno, ya pasó. No, él siguió con su berrinche, ¿sí? Las emociones también son parte del proceso, ¿sí? Los estados de ánimo, los pensamientos. Y no negamos, por supuesto, la lucha espiritual, que se desata sobre todo, ¿sí? Cuando el enemigo se despierta porque nosotros nos despertamos, ¿no? ¿Y a cuánto les pasó? ¿No? Dice, me puse en el tren de ir en pos de la voluntad de Dios, de hacer las cosas bien, y parece que todo sale para atrás. A ver, ¿a cuánto le pasó alguna vez? ¿Y cuál es la más fácil de decir, viste, para qué me puse mejor, vuelvo atrás, listo? Y eso es lo que el enemigo quiere. Hay un síntoma justamente en este sentido muy recurrente en las últimas semanas, que es un síntoma que he visto aparecer, que he visto permanecer en muchos casos, ¿sí? Y que lo he experimentado justamente yo de manera especial. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó y me pasó mucho. Y ese síntoma es el desánimo. No sé si te pasó, pero yo he visto aparecer desánimo, mucho desánimo. Y resulta que, además de escucharlo, por la gracia de Dios, hermanos con dones de revelación recibieron acerca de un espíritu maligno específico que estaba operando en la iglesia. Puntualmente, no esta semana, sino la semana anterior, durante la reunión de oración el lunes, ¿sí? Se desató una guerra espiritual muy fuerte, pero con una indicación clara, muy específica de parte de Dios acerca de algo que estaba operando, ¿sí? Un espíritu que estaba actuando. Y eso nos permitió orar, pero a mí me dejó reflexionando y después desde el Ministerio de Intercesión me enviaron también algunos materiales e interpretaciones, ¿sí? Respecto de que esa manifestación, este espíritu, ¿sí? Justamente su accionar tiene que ver con traer ahogo y desánimo. Y así que cuando escuché esto, justamente ese día que me llega esa lectura, yo estaba lidiando en mi propia vida con desánimo. Y me acuerdo que estaba llegando ese día, era la víspera del 1 de mayo, feriado, y yo decía, bueno, me estaré relajando, ¿sí? Se viene un día de descanso, estará pasándome eso, que en realidad... No, pero yo sentía que había algo especial. Y de pronto vino la luz, ¿sí? De que muchas cosas que me estaban aconteciendo y en momentos claves donde aparecía ese síntoma específico en mi vida, era en realidad justamente la acechanza del enemigo, la operación del enemigo en mi vida, ¿sí? Y lo había podido ver. Ahora, el problema que se nos presenta, ¿sí? Se nos presenta cuando el desánimo llega, es que podemos perder totalmente el foco y terminar abandonando un camino que era correcto. De pronto, cuando viene el desánimo, tiramos la toalla, ¿no es cierto? ¿Cuántos estaban estudiando para un examen de los chicos estudiantes y lo no tanto, sí? Y les vino el desánimo y entonces ya dijeron más, sí, no me presento nada. No te pasó nunca, ¿no? A veces es una excelente excusa, pero lo cierto es que el desánimo viene y el desánimo nos domina y perdemos el foco. Y está claro que no hay ninguna duda de que el enemigo, justamente Satanás, lo que quiere es eso, hacernos perder el foco. Si no, ¿para qué vendría? ¿Alguien tiene dudas de eso? Ahora, el versículo que leímos al inicio, ¿sí? Muestra a un Josué desfalleciendo, desanimado. Claro, acababa de ser derrotado en una batalla en la que habían perdido 36 hombres, dice la palabra, ¿sí? Si lees ahí el capítulo 7 y un poquito más del contexto. Pero también había conquistado Jericó. Y también habían visto la mano de Dios y el poder de Dios manifestarse de manera indudable en esa situación.
sin embargo ahora estaba ahogado, ¿sí? Y listo para el abandono. Quisiera a partir de esto reflexionar un poco más, así como venimos reflexionando a través de la historia de Josué. ¿No te parece conocida esta expresión de Josué que leímos? ¿No es la misma del pueblo ante Moisés en el desierto? Después andá y lee Números capítulo 14. El mismo hombre, Josué, que junto a Caleb habían sostenido con inigualable fe que comerían a los habitantes de Canaán como pan. ¿Se acuerdan? Y le dijo Moisés, no, y al pueblo de Israel, vayamos, los comeremos como pan. Enfrentando a los otros 10 espías que habían ido con ellos y que decían, no, son un pueblo grande, son fuertes, y que llevaron justamente al pueblo de Israel, ¿para qué salimos de Egipto? Mejor nos hubiera sido morir allá que morir en el desierto. Y ahora nos encontramos a Josué, 40 años después, diciendo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos y que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Es decir, ¿dónde? En el desierto. El desánimo, la angustia en el corazón por una derrota, la hacía pensar en qué, en volver atrás, en abandonar, en tirar la toalla, en para qué avanzamos. Es impresionante cómo el desánimo opera en nuestra vida, desenfocándonos del propósito. ¿Cuántas veces te encontrás desanimado o desanimada y viene junto a ese sentimiento el deseo de abandonar? ¿Cuántas veces? ¿No es ese el día en el que decidís, no tengo ganas de hacer nada hoy? No es que esté mal, ¿eh? A veces está bueno no cocinar y decir, bueno, hoy no tengo ganas de cocinar. Estamos hablando de cosas más profundas. ¿Cuántas veces te pusiste a pensar cuando ese síntoma apareció si no era una operación espiritual maligna en tu contra? ¿Es lo primero que te viene? Tampoco es que vamos a andar reprendiendo demonios todo el día, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces viene el desánimo y empieza a amenazar tu vida y empezás a sentir que lo que tenés que hacer es abandonar y entonces decís, che, no, pará, esto tiene que tener un componente espiritual? Habitualmente nos entregamos al desánimo y empezamos a lidiar con eso, ¿no? Y no nos damos cuenta de cómo el desánimo utiliza un fracaso, un temor, un antecedente adverso para bloquear tu progreso y tu futuro. El desánimo es una herramienta estratégica del enemigo para sacarte del camino correcto, porque el desánimo te desenfoca. Ahora, en segundo lugar, la derrota tiene un origen en nosotros siempre. Las palabras de desánimo de Josué tuvieron una razón, claro, fueron derrotados en su intento por tomar Jai. Habían querido ir a tomar Jai, sí, y los agarraron, los comieron como pan y 36 hombres de guerra murieron. Pero esa derrota también tuvo su origen. Josué equivocó el camino, repitiendo una historia también conocida por Israel, con consecuencias trágicas para el pueblo. Fíjate cómo están conectadas las cosas. Josué diciéndole a Dios, igual que 40 años atrás el pueblo en el desierto, ¿por qué no nos quedamos atrás, antes de cruzar el agua? ¿Para qué vinimos a morir acá? Ahora, fíjate lo que había pasado previamente. ¿Te acordás? Moisés había mandado a 10 espías y cuando los espías vienen, en vez de decirle a Moisés, mira, la tierra es así, 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 que era para lo que habían ido, para reconocer cómo era la tierra que iban a conquistar. Viene y le saca conclusiones y dice, mira, la tierra es así, así, así que no vayamos porque nos van a comer. Cuando en realidad
habían salido para conquistar la tierra y la orden estaba dada, Dios ya había hablado. Ahora, Dios ya le había hablado a Moisés, como le había hablado 40 años atrás, le había hablado a Josué como le había hablado 40 años atrás a Moisés, diciéndole, lo vas a conquistar. Y resulta que de nuevo Josué se encuentra diciendo lo mismo. Pero claro, encontramos esta situación, versículos antes, 2 y 3 del capítulo 7, dice, después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les dijo, subid a reconocer la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai. Al volver dijeron a Josué, que no suba todo el pueblo, 2000 o 3000 hombres tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. En la vez anterior, los espías vinieron y le dijeron, no, no vayamos porque nos comen. Y ahora le dijeron, anda de taquito, esta victoria la ganamos fácil. ¿Para qué vas a poner a todos a laburar? En todas las ocasiones anteriores, Dios había revelado a Josué cómo conquistaría la siguiente batalla. Estuvo bien que enviara a los espías como era habitual y que los espías le trajeran una mirada respecto a las características del pueblo a enfrentar. Pero no eran ellos los que debían delinear la estrategia. Eso siempre lo había revelado Dios y así sucedió luego cuando al fin tomaron Jai. Podés mirar el capítulo 8 de Josué y ahí lo vas a ver. Es decir, quizá extasiado por la victoria conseguida, Josué estaba confiado y se había sentado sobre los laureles obtenidos, ¿sí? Y entonces dijo, bueno, ya ganamos Jericó, tranquilo, vamos. Abandonó la dependencia exclusiva de la revelación divina. Tremendo. Si hubiera consultado a Dios, además de a los espías, no solo hubiera recibido la estrategia divina que Dios le da después y que registra el capítulo 8, sino que Dios lo hubiera alertado a tiempo respecto de otra cosa que estaba sucediendo y él no sabía por qué no habló con Dios, el pecado de Acán cuando habían tomado Jericó. Dios le había dado una instrucción acerca de cómo tenían que tomar Jericó y hubo alguien del pueblo llamado Acán que no hizo caso de la orden de Dios. Había pecado. Y como Josué estaba tan relajado disfrutando en Jericó, supongo, sobre el muro mirando, ¿sí? No, el muro ya había caído, sobre algún lugar de los escombros o no sé dónde, mirando, mirá qué linda la tierra que conquistamos, mirá qué buena la victoria, qué bien. En vez de consultar a Dios, en vez de depender una vez más de Dios, se mandó solo por lo que le dijeron los espías. Qué importante y necesario es mantener esa sana e inquebrantable dependencia del Espíritu. Qué importante. Sobre todo cuando te va bien, que es justamente cuando habitualmente abandonamos la voz de Dios. La mayoría viene a Dios cuando tiene un problema. Y el problema, habitualmente lo que sucede es que se soluciona. Pero una vez que se solucionó el problema, entonces ahora ya no necesito a Dios. Cuando en realidad, justamente Dios no quiere ser tu matafuego y apagarte todos los incendios que vienen a tu vida, sino ser el rector de tu vida para llevarte una vida de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Siempre es bueno tener consejeros, pero nada cambia la búsqueda de la voz del Espíritu en tu vida frente a los desafíos que Él te ha dado a dirigir. Por eso nunca dejes de consultar a Dios sobre los nuevos pasos que tenés que dar, sobre los caminos que tenés que andar, sobre la próxima batalla que tenés que conquistar. Amén. El problema no es una batalla perdida, es abandonar la guerra. Ninguno de nosotros puede decir que no ha fracasado. ¿Cuántos dicen yo nunca fracasé en la vida? A ver, levanten la mano, los quiero ver. Nunca cometí un error, a ver. Qué bueno, estamos entre mortales.
Nadie puede decir que no le ganó el desánimo alguna vez. Lo que sí más de uno podría expresar es que en más de una ocasión eso significó abandonar definitivamente un camino que tenía propósito. Muchos de nosotros podríamos levantar la mano y decir, y sí, la verdad es que un día me ganó el desánimo y abandoné. Y algunos podrían decir, bueno, esa es mi historia de todos los días. Y si es así, y no sería de sorprender, y nadie te va a criticar si así fuera, Dios quiera que hoy esa historia cambie para siempre en tu vida y cambie tu destino. Amén. Hay una pregunta en medio de su clamor que Josué le hace a Dios y que abre la puerta para salir de ese momento de crisis. Le dice, ¿qué harás tú por tu gran nombre? Josué le consulta a Dios y Dios le responde, lo exhorta a enfrentar y dominar su desánimo y le revela la causa de la derrota, el pecado de Acán. Qué importante buscar la voz de Dios. Semanas atrás, con Rosa atravesábamos un momento de mucha angustia y teníamos temor de fracasar ante un desafío que teníamos por delante, que enfrentábamos. Y de hecho yo estaba inquieto, así que esperé el momento oportuno para hablar. Justo viajábamos solo los dos, así que pusimos en marcha el auto, pasamos por la estación de servicio y cuando arrancó el primer mate del viaje que iba a tener un par de horas, le abrí mi corazón a Rosa y eso nos llevó a un momento de oración y a presentarle a Dios lo que nos estaba pasando. Y qué bueno fue en esa oración abrirle nuestro corazón y pedirle dirección. Pero más maravilloso y liberador fue la victoria experimentada por haber obedecido la voz de Dios. Eso es más genial todavía. Saber que haber sido obediente trae bendición. Por no haber abandonado el camino correcto frente al desánimo, por haber ajustado el rumbo, pero siguiendo el camino correcto. Qué bueno, hermano. El desánimo puede ser el anuncio de una vida girando sin rumbo hasta morir en el desierto o una señal de alerta en la senda de un destino de gloria. Y esa fue la diferencia entre lo que pasó en el desierto con Moisés y con Josué. Josué clamó a tiempo, no se dejó llevar por la voz de los espías, por el pueblo, fue a consultar a Dios, Dios le dio la señal, llamó a santificarse al pueblo, el pueblo se puso en orden y el paso siguiente fue corregir el rumbo y alcanzar la victoria. Por supuesto, mejor hubiera sido no perder esos 36 hombres. Nunca es gratis abandonar la voz de Dios. Por eso es tan importante ser temerosos y cuidadosos, porque cuando la desobediencia llegó a tu vida, hay consecuencias que se pagan para siempre, que no las podés cambiar. Sin embargo, qué bueno es escuchar la voz de Dios. Y qué bueno es entender que cuando el desánimo llega, lo que tenés que hacer es activarte. Ni el desánimo ni el éxtasis son buenos consejeros. Son solo síntomas. Primero, el éxtasis. ¿Sí? Josué se quedó, dijo, bueno, nos quedamos descansando, vayan muchachos. Y automáticamente después que vino el desánimo. Ninguno de los dos es un buen consejero. Es el síntoma que te lleva a buscar a Dios. Amén. Nunca permitas que una batalla perdida te lleve a abandonar la guerra en la que Dios ya te garantizó la victoria. Y si estás caminando en el propósito de Dios, Dios te garantiza la victoria. Entonces, cuando venga el desánimo, cuando venga la gana de abandonar, o cuando venga el éxtasis y decir qué bien que me está yendo y entonces no quieras consultar a Dios, encendé todas las señales de alerta y date cuenta que tenés que buscarle a Él. Por último y para terminar, o sea, el último punto antes de terminar, para que después no me critiquen. La victoria
se obtiene en equipo. El pecado de Acán afectó a Israel de la misma manera que lo afectó la equivocación de Josué de no consultar a Dios antes de salir a la batalla en Jai. Porque yo creo que si Acán hubiera confesado el pecado a tiempo no perdía la vida. Pero por supuesto creo también que si Josué le hubiera consultado a Dios después de que vinieron los espías, los 36 tampoco hubieran perdido la vida. Sin duda las motivaciones eran diferentes. Acán deliberadamente pecó y se corrió de una dirección clara de Dios por su codicia, ¿sí? Deseó las cosas de Jericó que no tenía que tocar. Dios les había dicho no toquen nada de Jericó. Y él codició lo que había ahí adentro. Josué, en el mejor deseo de hacer las cosas bien y quizá queriendo cuidar al pueblo, no consultó a Dios, se dejó llevar. Y entonces luego buscó el consejo de Dios y corrigió el rumbo, pero Acán pagó con su vida su pecado. Sin embargo, lo que me inquieta en esta historia es cómo todas estas cosas afectaban a todo el pueblo. Necesitamos comprender que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, como dice 1 Corintios 12. Por eso debemos cuidarnos, exhortarnos, animarnos unos a otros, y no hay duda de que el enemigo quiere dividirnos. Porque de esa manera el desánimo está dentro de nosotros y nos debilita. No tengo ninguna duda, hermanos, de que una de las mayores cosas que el enemigo quiere hacer es dividirnos entre nosotros y generar desánimos entre nosotros, problemas entre nosotros. Y esto es algo que también vi manifestarse en este tiempo. Y si hay algo que he ejercitado y en lo que me voy tratando de concientizar más y más es no dejar que de pronto la molestia con alguien, con algún hermano, con alguna situación, justamente opere afectando mi ánimo. Y me traigo un desánimo conectado a un problema, a un malestar con otro, porque el enemigo quiere llevarnos a ese punto. Y encima a echarnos las culpas. Claro, todo era culpa de él. Acompáñame a la lectura en capítulo 6 de Gálatas 1 al 10 que dice: hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Este pasaje daría para un solo mensaje hablando de esto. El apóstol Pablo enseña con toda claridad las responsabilidades de cada uno dentro del equipo. Cada uno es responsable por sus obras, ¿sí? Lo dice con toda claridad. Debe cargar con su responsabilidad y cosechará según su siembra, dice la palabra. De hecho, por eso dice que aún cuando vamos a ayudar al otro tenemos que hacerlo aún velando por nosotros mismos, por nuestra propia condición, ¿sí? Dice, restaurá al hermano, ayúdalo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Siempre lo tenemos que hacer
en proceso de revisión propia. Siempre, siempre, siempre. Y también honrando a aquellos que te bendicen y te ayudan, como dice el versículo 6. Sin embargo, en un cuerpo espiritualmente sano, sobrellevan las cargas los unos de los otros. ¿Cuántas cargas de un hermano estás llevando en este tiempo? ¿O solo te quejas porque no te ayudan a sobrellevar tus propias cargas? Esto es clave, es parte de la estrategia del enemigo. Te desanima, junto con el desánimo te desenfoca, junto con el desenfoque viene la queja y la amargura, y cuando echaste raíz de amargura, entonces todo es ¿por qué a mí no me ayudan? ¿Por qué no me dan? Y la palabra dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, unos a otros. ¿A cuántos le preguntaste cómo están? ¿A cuántos le preguntaste si vos también podías ayudarle a cargar con alguna carga? ¿A cuántos? Lo que pasa es que lo que yo tengo es muy pesado. Está bien, no digo que no. Quizá hay otro que tiene algo más pesado que vos que llevar. Y no lo sé, la verdad, lo mío es muy pesado. Bueno, le preguntaste, si no escuchás a tu alrededor y te enfocás en vos mismo, difícilmente te enteres. Exhortemos con amor, restauremos con mansedumbre, no nos cansemos de hacer el bien ni desmayemos. ¿Por qué? Porque la cosecha está garantizada. Ahora, ¿cuándo? Cuando no abandonás. Porque dice el versículo 9, no te canses de hacer el bien porque al fin vas a cosechar si no desmayás. Porque si abandonás antes, te perdés la cosecha. Y concluye diciendo, ese bien que vas a hacer, hacelo a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Y vos dirás, bueno, pero yo lo hago con la gente de afuera, eso está bien. Es necesario aquello sin dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque la gente va a querer venir y estar acá solo porque vea que nos amamos. Si nos sacamos los ojos entre nosotros, ¿por qué van a querer estar acá? Para eso se quedan donde están. Quiero cerrar ahora sí. Enfrentá, dominá y superá el desánimo. No podés evitar que el desánimo golpee a tu puerta, pero sí podés decidir cómo tratarás con él. Primero, enfrentalo. Lo peor que podés hacer es pretender ignorarlo, negarlo, esquivarlo, y es lo que mayormente hacemos. Hablamos con alguien esta semana que nos dijo, me la paso durmiendo todo el día. ¿Por qué? Porque estoy queriendo escapar de la angustia que tengo. De nuevo, no estamos hablando del deporte de dormir. A algunos les gusta dormir por deporte, ¿no? Está bien. Gente a la que le gusta dormir. A mí no me gusta dormir. Yo duermo porque necesito nada más. Pero hay gente que le gusta. Y está bien. Pero una cosa es dormir porque podías, estabas cansado, cansada y querías descansar. Y otra cosa es dormir porque estás escapando. Al desánimo hay que enfrentarlo. Al desánimo hay que confrontarlo. Tenés que asumirlo y pararte frente a él. Segundo, domínalo. Cuando el desánimo invadió tu vida, no lo podés sacar mágicamente. ¿Cuántos hicieron fuera desánimo en el nombre de Jesús? ¡Puc! Y se fue. A mí no me pasa, ¿eh? Y no es lo más habitual. Pero lo que sí podés hacer es dominarlo y tomar control de tus reacciones y decisiones frente a su presencia. Una vez que lo enfrentaste, tenés que tomar dominio, control. Es decir, tus decisiones no pueden estar llevadas, fluctuando en función de tu estado de ánimo. Y en tercer lugar, superalo.
Superarlo significa ir más allá del desánimo. Muchas veces el desánimo no se va. Y a mí me ha pasado, y en esta situación que viví y que te conté y por la que tuvimos que orar con Rosa, el desánimo en mi vida no se fue hasta que experimentamos la victoria. La lucha en mi interior estaba igual. Y la viví hasta el último momento. Hasta el momento donde pude decir, wow, gracias Señor, porque esto era tuyo. Hasta ese momento la lucha en mi interior seguía. Pero como habíamos hablado con Dios y Dios fue claro, caminamos igual. Porque caminaba no por mi desánimo, sino que caminaba por la decisión que habíamos tomado, habiendo consultado con Dios y habiendo dicho Él, este es el camino. Y entonces vino la victoria y decís, wow, gracias Señor. Supera el desánimo, si no se va no importa, la vida sigue igual. Quizás justamente el problema es que volvés una y otra vez a ese lugar porque Dios está queriendo darte esa lección y vos no la pasás. Porque estás esperando que primero esté todo bien para después avanzar. Y eso no existe en el mundo real. La promesa de Dios es que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos basta. ¿Cuántos dicen amén? Te invito a un momento de oración. Porque al fin y al cabo, el desánimo es un estado de ánimo, justamente, desánimo. Y tu destino no depende de una emoción, sino que tu fe está en el Dios que domina sobre toda situación. Amén.